La historia de amor de la gran duquesa Olga Romanov que Rasputín impidió y por la que su prometido, el gran duque Dmitri Pavlovich, se manchó las manos de sangre. La gran duquesa Olga Nikolayevna Romanova fue la primogénita del matrimonio del zar Nicolás II y la emperatriz Alexandra Fyodorovna. Nació en Tsarskoye-Selo el 15 de noviembre de 1895 a las 9 de la noche. El parto fue difícil, aunque estaban preparados para que tuviera lugar en el Palacio de Invierno. La emperatriz dio a luz en el Palacio Alexander de Tsarskoye-Selo. Como recordó la tía de Olga, la gran duquesa Xenia Alexandrovna, el bebé fue literalmente arrastrado por tenazas. Fue llamada Olga por la obra de Pushkin Onegin. Desde pequeña, Olga se mostró muy amable y comprensiva. Sentía profundamente las desgracias de los demás y siempre trataba de ayudar. A Olga también se le atribuye mal genio e irritabilidad. Ella era la única de las 4 hermanas que podía objetar abiertamente a su padre y a su madre y era considerada la favorita de su padre. En sus memorias, la dama de honor Ana Bribova describió las características físicas y el carácter de Olga Nikolayevna. Olga era notablemente inteligente y capaz, y enseñar era una broma para ella, porque a veces era perezosa. Sus rasgos característicos eran una voluntad fuerte y una honestidad y franqueza incorruptibles, en las que era como su madre. Tenía estas maravillosas cualidades desde la infancia, pero cuando era niña, Olga Nikolayevna era a menudo terca, desobediente y muy irascible. Posteriormente supo contenerse. Tenía un cabello rubio maravilloso, grandes ojos azules y una tez maravillosa, una nariz ligeramente respingona parecida a una soberana. La gran duquesa era la típica buena chica rusa con una gran alma. Impresionaba a quienes la rodeaban con su ternura y su manera encantadora y dulce con todos. Se comportó de manera uniforme, tranquila y sorprendentemente sencilla y natural con todos. No le gustaban las tareas del hogar, pero amaba la soledad y los libros. Era una mujer desarrollada y muy culta. Tenía talento para las artes, tocaba el piano, cantaba y estudiaba canto en Petrogrado y dibujaba bien. Era muy modesta y no le gustaba el lujo. Según las memorias de los cadetes que por la noche hacían guardia en los pasillos de los palacios, presenciaron cómo el rey, habiendo recibido noticias importantes del frente de la Primera Guerra Mundial, pidió despertar a su hija mayor, a quien le leía los telegramas y conferenciaba con ella mientras caminaba por el pasillo ante la atenta mirada de su hija, quien le ofrecía su consejo. Se dice que en un momento el emperador consideró crear una ley para transferir el trono a su hija mayor si la salud de su hijo el zarevich Alexei continuaba empeorando. Por su parte, el gran duque Dmitri Pavlovich Romanov nació el 18 de septiembre de 1891 en la finca Eliniskoy, hijo del gran duque Pavel Alexandrovich, nieto de Alejandro II, primo del emperador Nicolás II y del príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Pero ¿cómo comenzó la historia de amor entre Olga y Dmitri? Ambos enamorados se conocían desde que eran niños, debido a que Dmitri era el hijo adoptivo de su tío, el gran duque Sergei Alexandrovich, y la gran duquesa Elizaveta Fyodorovna, hermana mayor de la emperatriz rusa Alexandra Fyodorovna. Cuando Dmitri tenía 14 años de edad, su padre adoptivo fue asesinado, lo que llevó a su madre adoptiva a confinarse en un convento. Dicha situación hizo que el zar Nicolás II decidiera llevarse al joven a vivir con él en el Palacio Alexander de Tsarskoye-Selo. Esto hizo que la relación entre Olga y Dmitri se volviera más cercana, comenzando un dulce romance que terminaría en desgracia. Dmitri, quien siempre había sido muy transparente en sus opiniones, jamás ocultó su desagrado hacia el favorito de la emperatriz Alexandra Fyodorovna, el famoso campesino Grigori Rasputín, por quien la emperatriz tenía una enorme devoción y no soportaba a todo aquel que estuviera en contra de su favorito. Y aunque en un inicio la emperatriz Alexandra Fyodorovna apoyaba el compromiso entre su hija Olga y el hijo adoptivo de su hermana mayor, tan pronto se enteró que el prometido de su hija tenía en mala estima a Rasputín, su actitud hacia él cambió drásticamente. Por lo que la noche del 19 de junio de 1912, cuando se suponía que tendría lugar el compromiso entre el gran duque Dmitri Pavlovich con la gran duquesa Olga Romanov, la emperatriz Alexandra Fyodorovna, aconsejada por Rasputín, le solicitó a su esposo que rompiera el compromiso debido a la abierta antipatía de Dmitri hacia Rasputín, logrando que el zar Nicolás II decidiera anular el compromiso entre los dos amantes. Olga, aunque destrozada por la decisión de sus padres, acató la orden muy a su pesar, y aunque su madre intentó emparejarla en diversas ocasiones con otros pretendientes, ella se oponía a dichas elecciones como un acto de rebeldía por haberla apartado de su gran amor Dmitri.
Sin embargo, Dmitri guardó un enorme rencor hacia Rasputín, por lo que junto con el príncipe Félix Yusupov, el agente del MI6 Oswald Reiner y Vladimir Purishkevich, idearon un plan para asesinar al favorito de la emperatriz rusa, logrando su cometido la noche del 17 de diciembre de 1916 en el Palacio Yusupov, cuando Rasputín fue atraído por los conspiradores a una cena, siendo asesinado con 3 disparos a quemarropa para después tirarlo al río Neva Poliniaya. Después del descubrimiento del cadáver de Rasputín, el gran duque Dmitri Pavlovich y el príncipe Yusupov fueron arrestados por orden directa de la emperatriz Alexandra Fyodorovna en violación a la ley aplicable. Fueron liberados solo después de la intervención de Nicolás II para no provocar que la sociedad, ya preocupada por el asesinato del favorito de la emperatriz, simpatizara con los asesinos. En defensa de Dmitri Pavlovich, se envió una carta al emperador firmada por miembros de la Casa Imperial y una carta separada de la emperatriz viuda María Feodorovna. Sin embargo, Dmitri fue enviado por orden de Nicolás II a Persia al destacamento del general Baratov con la intención de debilitar la salud del gran duque, pero en realidad esa orden terminaría salvándole la vida después del inicio de la Revolución Rusa. Una historia de amor con triste final. Una historia de amor que no pudo ser debido a la manipulación de Rasputín sobre la emperatriz rusa. Una manipulación que no solo apartó a los dos amantes, también terminaría con la vida de la gran duquesa y la propia emperatriz.